Voy a hacer esta clase, vamos a hacer el repaso del anillo bombé, que ayer se grabó un poco nomás la clase, no alcancé a grabar todo. Así que vamos a hacer el repaso del anillo bombé. Voy a dejar la cámara fija para que vean el trabajo. Así que eso, ya cualquier consulta ya saben directamente al WhatsApp. A ver, ahora sí. Vamos a poner aquí esta camarita. Y voy a fijar un poco más abajo. ¿Cómo se ve bonito? Ahí. Entonces, para hacer el anillo bombé, habíamos determinado que teníamos que tener dos flejes, ¿cierto? Si nuestra medida, depende de la medida de nuestro dedo, es la medida que va el fleje de afuera, que es el que vamos a bombear, a hacer este proceso de que lo dejamos con un volumen más gordito. Entonces, en el caso mío hice el fleje de adentro de 6 centímetros o 60 milímetros. El fleje exterior es de 7.5, o sea, 1.5 más que la medida interna del encamisado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es formar el anillo, ambos anillos. Bueno, lo mismo que hicimos ayer en clase. Este es el encamisado de afuera, perdón, el fleje de afuera, y el encamisado es el más chiquito que lo dejé ahí. Tiene que estar muy bien derechito el fleje para que al momento de soldarlo y de darle la forma no se nos complique este tema. Con el martillo de goma, entonces, por acá, lo golpeamos, lo cerramos lo más posible para soldarlo y después vamos todas las piezas a prepararlas, a lijarlas y vamos también a las medidas, ir tomando las medidas todo el tiempo que vamos armando el tema del bombeo, porque hay que ir controlando, no pasarse y que el bombeado vaya quedando correcto. No sé si se ve bien ahí. Con mi mano. Entonces, armamos estos dos anillos de la misma forma que armamos cualquier anillo, teniendo en cuenta que las uniones sean lo más prolijas posible, que no quede luz entre las uniones para que la soldadura corra de manera correcta. Recuerden que el anillo puede tener cualquier forma al momento de soldarlo y después se rectifica la forma con el tribulé, ¿cierto? Dándole golpecitos. El anillo. Y ahora vamos a tratar de que quede lo más derechito posible. Como es el anillo interior, voy a hacer la soldadura por encima, porque esto no se va a ver. Entonces voy a posicionar ahí, quiero ver si se ve bien. Ahí, para ver si tenemos ángulo para la otra soldadura, que es algo que ustedes ya manejan, pero que de todas formas se los voy a mostrar. Voy a subir un poco la camarita. Entonces, tenía por aquí el pincel esperado. Un poquito el pincel y se pasa el
flux por el lugar donde queremos que corra la soldadura. Trabajando con soldadura blanda, voy a cortar dos cuadraditos pequeñitos, lo más pequeñitos posible. Estos me quedaron un poco grandes, pero dos cuadraditos pequeños, cosa de que la soldadura corra de forma pareja, prolija. ¿Por qué lo voy a acomodar más hacia el lado de las esquinas? Porque es lo importante de este anillo. Bueno, este es el anillo interior, no tiene tanta responsabilidad como el anillo de afuera, como el que vamos a bombear. Tienen que quedar muy, 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 muy bien unidos, no tiene que quedar una luz entre ellos, porque si queda una luz, si queda unido, se abre al bombear, al momento del golpe, ¿cierto? Porque uno lo que está haciendo es golpear, transformar la lámina. Entonces calentamos el anillo, la pieza completa. Yo en este caso lo estoy haciendo de alpaca y ahí se va a ver de cobre que les voy a mostrar. Avanzamos. Estoy haciendo este de alpaca y la idea es que corra muy bien. Eso por ahí. Perfecto. Quedó muy bien cerradito. A ver, lo voy a ver a contraluz. Perfecto, al agua. El segundo, que es el anillo exterior, tiene una pequeña variación. Es muy poquito, pero podría ser complicado. Me voy a pasar la lima para rectificar siempre los cortes y sobre todo los lugares donde tenemos que soldar. Siento que le falta muy poquito de sacar este. Y lo voy a soldar también por fuera, porque como es alpaca, bueno, en plata o en alpaca no se nota tanto la unión. En cobre, en bronce, es mejor soldarlo por dentro para que la unión no se note. Aquí después voy a tener que rectificar ese corte, pero lo voy a hacer con el Dremel, entonces lo hago mucho más fácil, más rápido. Ya voy a hacer el mismo proceso que hicimos recién de soldar. Esto que aún no está bien apretadito. Ahí para que le dé atención. Y nuevamente cortamos un pedazo de soldadura y lo unimos. No sé qué quiere despegarse. La soldadura tenía pelusa. Recuerden que todo eso influye en nuestro trabajo, que la soldadura corra bien, no esté sucio y con paciencia. Ay, no. Pueden ayudarse de una aguja larga, de un punzón, de herramientas que les faciliten el trabajo. No sé por qué ahora se quedó muy pegada la soldadura en la pinza. Tal vez la pinza ya es momento de hacerle un aseo, un aseíto. Quedó bien extraña puesta, posicionada. Y vamos viendo entonces que quede bien soltada y rectificar los cortes. Entonces caliento desde adentro, caliento la pieza, pendiente de la pieza, antes que agarre el calor mucho, calor, exactamente. Vamos. Voy a
comprobarlo. Y a la una. Ya tengo ambos flejes, ambos anillos. Y ahora hay que hacer bien la forma, centrarlos bien, golpearlos harto con el triulé para que quede en la forma correctita, lo más derechito posible. Y este anillo aún no los he echado en el decapante, están negros todavía porque, bueno, voy a seguir soldando, entonces voy a hacerlo una pura vez. Lindo suena el tribulé. La idea es que quede lo más perfecta posible. Nos queda con esa medida, como 2 milímetros más o menos aproximados, un poquito más, pueden ser 2,5 milímetros que nos queda de separación desde una pared a la otra pared del anillo. Y ahora tenemos que, como les decía, rectificar el corte, que lo podemos hacer o con el Dremel o con una lija gruesa para rebajar ese puntito que queda de ese cachito que quedó de metal, o también con el limatón o con una lima. Rebajamos ese cachito que me quedó aquí. Si ustedes cortan bien perfectamente la lámina, no tendrían que hacer esto de rebajar cachitos y ese tipo de cosas. Lo que sí, como esta lámina ya tenía cortes, no una lámina nueva, tuve que acomodar el metal para que quedara lo más derecho posible. Ahí lo rebajé bastante y ahora con la lija procedemos a emparejarlo. Y vamos a darnos cuenta al tiro cuando ya esté más parejo, porque se nota el bisel o el espesor de la lámina, se nota parejito y usado. Por ahí ya estamos mucho mejor. Ahora quiero ver si tengo la visión acá del lado. Vamos a la camarita. Aquí eso es. Buscar la medida que nos corresponda. Por ejemplo, esa es muy pequeña. Esta es bien grande, pero podríamos partir con una más grande. Lo ideal es partir con esta, que es como la más parecida. Sí, también, muy apenas. Bueno, voy a partir con esta y voy a empezar a dar golpes con el TAS. Bueno, en el caso de ustedes le van a colocar el TAS encima y lo vamos a golpear. Y yo en este momento con la válvula lo voy a empezar a hacer, a golpear con delicadeza. Que se nos mueva lo menos posible. Entonces lo golpeamos, lo damos vuelta. Vuelta y vamos rectificando medidas y además vamos poniéndole cerita al dado para que corra más fácil, para que el dado no se dañe. Poniendo cerita. Eso, algunos dados que vienen nuevos vienen con una especie de vaselina, una cremita. Eso también les ayuda en esto porque permite que corra más fácil el metal, que el trabajo se haga más ligero. Y bueno, tenemos que ir golpeando. Ahí se nos movió un poquito. Hay que enderezar eso ahora con el golpe que viene.
un poquito, ponerle más atención como lo estamos haciendo. Ahí, por ejemplo, que no se mueva, que vaya para todos lados. Voy a buscar otro para que vaya haciéndole más marcado, más pronunciado el bombeado. Vamos pronunciando, no olvidar la velita, la cera, que no se pueda marcar, que no se nos marque, que el trabajo corra y que no se marque. Es un proceso un poco tedioso, un poco largo, pero es fundamental que tenga paciencia. Un momento de trabajar. Bien, esto vamos viendo ahora, vamos calzando más o menos cuánto nos falta, vamos sabiendo cuánto nos falta. Este está más pegadito que este otro, entonces tenemos que maquillar más por este lado. Recuerden no golpearlo con tanta fuerza para que no se les arrugue. Y si sienten que tienen que cambiarlo de la medida que están trabajando, bueno, cámbienlo con confianza. Vayan experimentando. Recuerden que mientras más delgadita es el fleje que va por fuera, más bombeado, más redondeado lo podemos dejar. Podría ser que no más. Mientras más ancha es la lámina, el bombeado queda como más cuadradito al centro. No se alcanza a generar bien como el volumen bien redondito, sino que queda como cuadradito, pero redondeado. Cuadradito, pero a la vez con el volumen. Bien, aquí ya lo bajé bastante. Vamos a ver cómo va quedando. Parece que ya estamos así, medio perfecto ya. Uy, sí, estamos casi perfecto. Ahí, tenemos que girarlo hasta que lo logremos. Igual le falta un poco. Le falta un poco. Uy, le falta harto de acá abajo. De acá va mejor, pero de acá le falta. Entonces hay que seguir bombeándolo. Darle unas 2 o 3 pasaditas más. Ay, 2 o 3 pasaditas más para que el bombe quede perfectamente pegadito. Muy pegado. Casi a presión. Me falta todavía un poco. Vamos dando las medidas, rectificándolas, mirándolas siempre. Y ya, ahora estamos mucho mejor. Nos faltaría un poquito, un poquitito, casi nada. Girar para ver si entra bien. Nos falta muy poquitito. De acá casi nada. Pero de acá sí. Entonces volvemos al golpecito. Hay que rectificar las veces que sea necesario. ¿Ok? No hay una cantidad de golpes para agradar.
para cada anillo, para cada forma. Hay que ir rectificando, hay que dar vueltas. De veces si nos pasamos, es mejor pasarse un poco y después desgastarle, como les decía en la clase, que quede muy ancho. Es preferible que quede bien pegado que quede muy ancho. Sigue faltando. Esto en este. Unos 2 o 3 golpecitos más y debería estar. Por ahí. Siento que igual le falta un poco. O sea, es que uno puede ver la luz a través, entonces no está listo. Le cuesta que entre, porque ya vamos más o menos agarrando la medida, pero tiene que ser más precisa la medida, más cerrada. Y esperemos que quede un poquitito más cerrada que con la medida. Y mejor le rebajamos con la lima, con la lija. Ahí quedó mucho más bombeado, bastante más bombeado. Y por aquí ya debiera estar perfecto. Bueno, cuando nos pasa esto, volvemos a la rectificación. Volvemos a la rectificación del anillo interior del encamisado. Porque el encamisado, cuando uno lo vamos manejando para allá, moviendo para acá, moviendo para allá, el encamisado también va variando, ¿cierto? Entonces tenemos que siempre volver atrás y golpearlo, sobre todo en los bordecitos, fijarse muy bien, porque eso es lo que nos está pidiendo en este caso, entrar con el encamisado al bombero. Está como el metal como medio levantado, o por lo menos yo lo percibo así. Si uno lo toca, no está bajito, sino que tiene como una pequeñita, que puede ser del corte, de la manipulación. Entonces ahí, al hacer esto, de golpearlo nuevamente en el tribular, nos debería costar menos. Sí, casi de la medida. A ver. Va quedando un poquito todavía. Que fijarse bien, aquí hay algo que me está impidiendo que entre y es un exceso de soldadura. Muy poquito, pero aún así es un exceso. Ya, al tener listo nuestro encamisado, lo montamos entonces, bueno, el encamisado y el bombé, lo montamos de forma que queden perfectamente parejos por dentro, como es el que hicimos ayer, y lo vamos a soldar a 2 o 3 partes, o hasta 4, para que corra bien la soldadura. Hay un tip que yo no les dije, pero que se los voy a recordar en la clase que viene mañana, que me acordé algo esto en la tarde cuando estaba viendo que feo que queda tan marcado con la soldadura cuando la soldadura corre por encima del bombe, porque es lo que tiende a hacer la soldadura, correr hacia el lado que baja, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, que me falta soldar por este lado del anillo, aún le sale agua, yo ya lo dejé hace rato en el ácido, lo limpié, y ahora tendría que solamente soldarlo, terminar de soldarlo. Ya está soldado por un lado, falta por el último lado.